proyectar su filmina para que tenga y su presentación misma, ¿no? Creo que estamos listos para empezar, ¿no? Claro que sí, mi estimado doctor. Como siempre digo a todos y a todas, buenos días, buenas noches, buenos mediodías, madrugadas, estamos en el mundo. Y los saludos para una vez más confirmar el empeño que nos hemos propuesto hace algunos años ya, en medio de la pandemia, de presentar una nueva cara y metodología de trabajo a la academia, propiamente dicha. Y hemos contado con excelentes expositores de distintas tallas, muy reconocidos en sus áreas de investigación, y esto ha llevado mucho beneficio al cuerpo diplomático, no solamente a funcionarios ya especializados, sino a los embajadores, en términos generales, a los cónsules que han podido tener en cuenta todo este conjunto de conocimientos. Entonces, este tema de desarrollo sostenible, obviamente, estamos hablando de los 17 objetivos, estamos hablando de los 169 planes de acción, todo esto Pero como decía desde el inicio, yo creo que es la acumulación histórica de muchos de estos fenómenos y que apuntan necesariamente a garantizar la sobrevivencia del planeta y la civilización humana y todo lo que ello involucra. Entonces, como yo no soy el especialista, yo siempre trato de darle el mayor espacio posible a que el especialista nos hable, pero en esta ocasión también tenemos al doctor Giancarlos Soler Torrijos, quien es nuestro moderador del día de hoy, un distinguido académico, intelectual, que estuvo también vinculado a la academia por un momento, y luego él está ahora mismo como subdirector de organismo de conferencias internacionales, llevando precisamente estos temas en esa dirección. Por lo que yo, una vez presentado al doctor Giancarlo Soler, le digo, como es mi dicho: My dear Giancarlo, the floor is yours. Gracias, director. La verdad es que nuestra expositora hoy es un referente para el tema de la Agenda 2030, y ella se ha ganado ese lugar por motu propio, más allá de sus designaciones que tenga en este momento. El tema de la Agenda 2030, como todos ustedes saben, es un tema transversal de las políticas públicas en Panamá y en el resto del mundo, y es una ruta que nos ayuda a mirar mejor la integralidad de las políticas públicas. Para eso invitamos a Edith Castillo Núñez. Ella es graduada de Sociología en la Universidad de Panamá, tiene formación y experiencia en temas de juventud y protección social en la Universidad Católica de Chile. También fue una estudiante destacada del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, galardonada incluso en el año 2005 con el Premio Internacional por la Erradicación de la Pobreza, otorgado en la sede de Naciones Unidas por el Secretario General de Naciones Unidas. Y en este momento es la secretaria técnica del Gabinete Social y le corresponde gestionar la implementación y articulación de la estrategia, el Plan Colmena, Panamá libre de pobreza y desigualdad, la sexta frontera. El objetivo de este plan es organizar territorialmente la implementación integral de las políticas públicas a través de la oferta multisectorial articulada que garantiza a la población el derecho al desarrollo. Edith, también forma parte de la comunidad de práctica de la CEPAL en seguimiento a la ODS. Como secretaria técnica del Gabinete Social, también ha liderado la construcción del índice de pobreza multidimensional a nivel de distritos y corregimientos,
y ha acompañado el proceso de seguimiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los informes voluntarios que Panamá ha presentado. La verdad que prefiero pasarte la palabra, Edith. Estamos muy agradecidos que nos apoyes en este tema. Y bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenos días. La verdad que muchas gracias por la invitación. Sobre todo mi interés y mi objetivo en esta mañana, digamos, es compartir con ustedes, más allá del avance de Panamá en materia de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es tener un diálogo franco sobre la Agenda 2030 y lo que implica para el país, ¿no? Y si bien es cierto, han transcurrido ya 5 años de su implementación, la idea también es discutir los desafíos que representa para Panamá el cumplimiento de esta agenda y cuál es la hoja de ruta que tenemos a futuro en el proceso de implementación. Yo preparé una presentación que se la voy a compartir y el objetivo de la presentación, vamos a ver, me comentan. Déjame un segundo. Creo que aquí está. ¿Se logra ver? No, todavía no, creo que no. Vamos a ver. Okay. Ahora sí. Ya. Gracias. ¿No se logra ver de manera completa? Creo que no. Sí, nosotros vemos la pantalla, presentación y avance de la importancia de la Agenda 2030, la portada, la primera hoja. La primera hoja, es que yo no sé por qué la veo tan pequeñita que no... Deme un segundito para ver cómo... De hecho, desde nuestras pantallas podemos inclusive pasar la página de la 1 a la 36. Sí, vamos. Yo creo que aquí la voy a ver un poquito más grande y así vamos viendo. Un poquito. Bueno, primero plantear, digamos, que la Agenda 2030 es digamos, por así decirlo, es el proceso, digamos, que a nivel global se ha avanzado en materia de desarrollo, ¿ya? Digamos que ha sido como la evolución de todas esas discusiones que se han producido en el seno de Naciones Unidas sobre tener una agenda global que orientara todos los países, pero sobre todo, digamos, esa evolución en materia de desarrollo, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje de casi 50 años para la organización, pero también es importante decir que es una agenda que nace de un proceso político relevante a nivel global, que por así decirlo ha unido a dos grandes procesos. Por un lado, el proceso heredado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y por el otro lado, toda la agenda global hasta ese momento vinculada al tema ambiental. O sea, ha sido como la maduración de esos dos grandes procesos y que nos permitió llegar a un punto de poder construir una agenda más integradora que juntara
estos dos grandes principios o paradigmas y pusiera en la agenda global esa madurez de perspectiva. Digamos que eso es el resultado de cómo llegamos a tener esta agenda con 17 ODS. Y quiero decirles que el proceso de negociación, que fue un proceso bastante complejo para los países, en algún momento se hablaba de más objetivos, más de 17 objetivos. Y eso representaba muchos desafíos para digamos, los países, pero fue ese proceso de llegar a ese punto, ¿no? Y tener esta agenda de un proceso de aprendizaje de 50 años. Como bien decimos, trajo la herencia de los ODM. Recordemos que la agenda de los objetivos del milenio, que fue la agenda anterior a la agenda de los ODS, fue una agenda que por primera vez puso en la agenda de las políticas públicas el tema de pobreza. Hasta ese entonces, el tema de pobreza no estaba en la agenda global como un tema integrado. Habían acciones aisladas o habían interpretaciones de cada país o de cada región cómo entendían la pobreza. Y la agenda de los ODM lo que le incluyó o lo que le imprimió sobre todo a la agenda de las políticas públicas es el tema de pobreza. Y si ustedes recordarán, fue a partir de ese periodo en el año 2000, donde empezaron los países a fortalecer sus instituciones que tenían que ver con atender la pobreza, digamos, como un eje importante en las políticas públicas, ¿no? Recordemos que Panamá, por ejemplo, avanzó en crear su institucionalidad social en materia de pobreza y así muchos países empezaron a robustecerse esa área de institucionalidad social para atender la pobreza. Entonces, los ODM tuvieron sus aportes, pero fue una agenda bastante fragmentada, muy sectorial. Fue una agenda de 8 ODS donde se atendían algunas metas, algunos indicadores, pero de forma fragmentada y aislada. Y eso fue uno de los grandes elementos de discusión, por lo cual fuimos evolucionando a una agenda mucho más integral, mucho más sistémica, mucho más con una mirada mucho más holística del desarrollo. Entonces es importante tener claro de dónde veníamos antes de empezar digamos, adoptar el proceso de la implementación de los ODS. Y también una de las cosas claves en ese proceso es que, si bien es cierto, los países avanzaron en reducir pobreza, también los países reflexionaron es que el gran desafío político de esta agenda no era reducir pobreza. Los ODS no quieren reducir pobreza. Los ODS lo que quieren es erradicar pobreza. Ese es el principio o el desafío político importante que está detrás de esta Agenda 2030, que no es suficiente reducir pobreza, sino que necesitamos erradicar la pobreza en todas sus formas, ¿no? Esta agenda tiene, de los ODS, tiene un eje importante, por ejemplo, en el tema de educación, pero aquí, y lo planteo porque es un tema importante para nuestro gobierno y para la actual administración, es que Panamá siempre tuvo indicadores muy positivos en materia de cobertura educativa, pero nosotros necesitamos mejorar la calidad de la educación. Entonces, esta agenda empieza a no solamente hablar de la importancia de mejorar servicios o lograr accesibilidad a esos servicios, sino sobre todo tiene indicadores
que miden la calidad de la educación. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar que no solamente es la cobertura, sino la calidad de la educación. También esta agenda trae por primera vez un elemento importante que tiene que ver con la transformación económica y por primera vez el tema de la inequidad como el corazón de la agenda. Recordemos que hay un ODS que habla de reducción de desigualdades. Y este ODS es un ODS bastante transversal para toda la Agenda 2030, porque lo que busca es cómo reducimos brechas, cómo reducimos inequidad y cómo avanzamos hacia esa desigualdad. Otro elemento clave de esta nueva Agenda de Desarrollo es que trae un eje fundamental sobre planeta y tiene que ver con sostenibilidad ambiental. Es una agenda que la agenda ODM, por ejemplo, tenía un solo ODS vinculado al tema ambiental, pero esta agenda nos imprime todo un eje con 5 ODS. Y aquí se ve el enfoque ambiental, no como un enfoque sectorial, sino como un enfoque integrador de toda la Agenda 2030 que va desde la vida de los ecosistemas hasta la vida submarina, acción por el clima, producción y consumo responsable. Ahí empezamos a tener un enfoque mucho más integral, robustecido en la implementación de esta agenda. Estamos hablando de 17 ODS, 169 metas y 244 indicadores. O sea, el tener como la agenda anterior, que tenía pocos ODS, tenía alrededor de 60 metas, ahora tenemos 169 metas y 244 indicadores. Entonces, es una agenda muy ambiciosa, pero es el consenso de la comunidad internacional y es un compromiso político de los gobiernos. Esta agenda, a diferencia también de la agenda anterior, que si bien es cierto, había sido una agenda, por así decirlo, que no había contado con el liderazgo importante de los gobiernos. Esta agenda tiene un liderazgo muy potente, por lo cual los gobiernos decidieron tener estos compromisos políticos y ambiciosos hacia el 2030. Aquí pueden ver la diferencia entre la nueva agenda de desarrollo y la anterior agenda de desarrollo. Esta nueva agenda tiene esos 5 ejes o 5 pilares y si se dan cuenta, la agenda anterior del milenio era una agenda sobre todo centrada en personas, de forma fragmentada, pero estaba centrada en las personas. Sobre todo tenía un enfoque de ver el bienestar desde una perspectiva muy social y no entendía el desarrollo como una integralidad de muchas intervenciones. Entonces, esta agenda es una agenda que tiene 5 ODS en personas, 5 ODS en planeta, 5 en prosperidad. Incluye un ODS de paz, porque también es importante reconocer que no es posible el desarrollo sostenible sin las comunidades y los territorios no se sienten en un espacio de confianza y de paz. O sea, necesitamos trabajar temas de paz para que los territorios sean territorios donde las personas puedan vivir en un ambiente de confianza, de seguridad. Y eso es importante para la gente. Y el pilar de asociaciones, que es el pilar de paternariado, que si bien es cierto, es un pilar transversal para la agenda, porque lo que busca sobre todo es mandarnos el mensaje de decir que esto no es posible avanzarlo solamente desde la esfera del gobierno o desde la esfera institucional. O sea, nosotros necesitamos crear un concierto de actores y de intervenciones
que acompañen el proceso de la implementación de esta agenda. Entonces, muy importante esta asociación, este trabajo de paternariado, de seguimiento de esa Agenda 2030 que nos permite avanzar en un esfuerzo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es por así decirlo, el principio que está detrás de esta agenda? Y aquí quiero compartir con ustedes un principio que para mí es el corazón de esta agenda y tiene que ver con que esta agenda se fundamenta en el concepto de desarrollo sostenible que fue presentado en el informe de Brundtland. Y es un principio muy sencillo, pero también muy importante entender. Y es que el desarrollo sostenible es cómo nosotros satisfacemos las necesidades del hoy, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sin seguir comprometiendo más nuestro hábitat común, que es el planeta. O sea, cómo seguimos generando desarrollo, pero sin comprometer más o generar más presión a nuestro hábitat, que es el planeta. Y esto es el principio que está detrás de esta agenda, con el principio de Brundtland que fue presentado en el informe de nuestro futuro común, en una de las cumbres vinculadas a las cumbres de la Tierra. Entonces, es importante entenderlo porque cada acción que hagamos hoy, tenemos que pensar el impacto que puede tener esa acción en el futuro de las poblaciones que van a tener por hábitat el planeta. Por otro lado, es que la agenda tiene esta triangulación en ese principio. Tiene una dimensión ambiental, una dimensión social y una dimensión económica, que lo que plantea es que el planeta tiene que ser un planeta vivible, donde podamos vivir en armonía con la naturaleza, con los ecosistemas, pero también tiene que ser un planeta viable, donde podamos garantizar ese equilibrio entre la dimensión ambiental y la dimensión económica. Y cómo ese bienestar, ese crecimiento y esa acción climática, de una u otra forma, genera mejores condiciones de bienestar para la población. Entonces, el concepto es esta triangulación importante, o sea que las acciones, los proyectos, las intervenciones siempre tienen que apostarle a garantizar este equilibrio en este triángulo del desarrollo sostenible. Y esto es importante reflexionarlo porque comúnmente ocurre que existen proyectos, por ejemplo, vinculados al ambiente. Y son proyectos que pueden tener un enfoque sectorial de protección ambiental importante. Y nos preguntan, bueno, pero este proyecto se vincula o no se vincula a la Agenda 2030. Y yo siempre les pregunto es si el proyecto tiene ese equilibrio. O sea, no solamente es mirar un sector de la intervención, sino que necesitamos mirar esa triangulación en esa dimensión del desarrollo sostenible. Y por otro lado, es que la agenda es indivisible. ¿Qué quiere decir? Que no hay un objetivo más importante que otro. Por eso que la agenda tiene que evitarse seleccionar ODS por ODS. A veces ocurre que nos dicen, bueno, es que yo escogí el ODS 5, el ODS, mi prioridad es el ODS 5 o mi prioridad es el ODS 1. Bueno, de salida estamos diciendo que ese es el enfoque de los ODM, que era un enfoque sectorial. O sea, nosotros lo que buscamos es tratar un poco de que la agenda sea integral. Se puede entrar por un ODS, pero usted tiene que identificar otras metas de otros ODS vinculados a los otros pilares.
Y eso es importantísimo y nosotros estamos haciendo docencia sobre este punto, porque, por ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, se entra en esta integración, usted puede entrar por el ODS 2, que es el ODS vinculado a la seguridad alimentaria o la nutrición. Pero ahí usted está entrando o está impactando o ese ODS se relaciona con otros ODS, con otras metas de otros ODS, por ejemplo, energía, empleo, ecosistema, agua, salud. Entonces, este es el enfoque integrador de la Agenda 2030 que busca. Y nosotros tenemos que tratar un poco de orientar las políticas hacia ese enfoque. Lo más probable que, quién sabe, en la medida en que vayamos madurando la Agenda 2030, también se van a hacer cambios institucionales, porque es importante garantizar que las acciones tengan ese enfoque más integral, más sistémico, así como lo provocó los ODM en su momento con robustecer toda la institucionalidad social vinculada a pobreza. Recordemos siempre que estamos hablando de que en la actualidad la población mundial ha crecido más de 7.500 millones de personas. O sea, nosotros estamos haciendo una presión muy fuerte al planeta y por supuesto la producción y el consumo mundial se ha triplicado, el comercio mundial y todo este proceso ha incluido o trae consigo una presión muy importante al planeta. Entonces, no es un tema solamente de verlo desde el enfoque tradicional de los ambientalistas sobre la protección del ecosistema, sino que eso lo tenemos que permear en toda la actuación que hagamos, porque estamos hablando de nuestra casa común. Estamos hablando de el impacto de esto en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, es importante que reflexionemos sobre por así decirlo, el peso de la población mundial, cómo ha ido creciendo. Y esto es algo que tiene que impactar las políticas públicas. Como bien decía hace un rato, estos 17 ODS están organizados en 5 pilares. El pilar persona, que es el pilar, por así decirlo, más tradicional, porque es la herencia de los ODM, y allí es donde hay más actuación institucional o, digamos, hay más ejercicio en materia de seguimiento en la implementación de la Agenda 2030. Pero tenemos el pilar prosperidad, que es un pilar que tradicionalmente no era como incluido dentro de las agendas de desarrollo y ahora tiene un importante peso porque nosotros necesitamos generar o que el país siga creciendo, pero con un equilibrio o con armonía con la naturaleza. No es suficiente el crecimiento económico si ese crecimiento económico no se transforma en desarrollo para las personas. Entonces, nosotros por muchos años medimos, por así decirlo, el país en función del crecimiento económico, que le iba muy bien y que nos va bien. Pero nosotros tenemos que medir el desarrollo, tenemos que medir el bienestar y por eso es importante esta integralidad en la agenda. Y tenemos el pilar planeta, que tiene que ver con cómo garantizamos el hábitat, sobre todo el impacto y las medidas que tenemos que hacer para protegerlo. Y el paternariado y paz, ¿no? Ahora bien, tenemos los principios de integración de esta agenda. Primero es que implica la universalidad, ¿ya? Que las metas son relevantes para todos los gobiernos, todos los actores, ¿no? Y es importante que entender que la universalidad no significa uniformidad. Nosotros necesitamos garantizar, por ejemplo,
todos los servicios para todos los panameños, indistintamente donde vivan. Pero sabemos que al trabajar políticas públicas tenemos que hacerlo en consonancia, respetando, por ejemplo, el enfoque cultural, ¿ya? Y otros elementos importantes que están en el territorio. Entonces, lo que tenemos que garantizar es la universalidad, pero la uniformidad no. La uniformidad lo que hace es tener un enfoque muy de arriba hacia abajo. Entonces, nosotros necesitamos trabajar en garantizar universalidad, pero entendiendo las particularidades de cada uno de los territorios. Por otro lado, el principio de la integración, que garantiza o digamos busca ese equilibrio entre estas tres ejes importantes del desarrollo sostenible, el económico, el social y el ambiental. Pero también involucra que nosotros necesitamos integrar el enfoque de la política macro al enfoque de la intervención más local. Esta es una agenda que busca un enfoque territorial importante y que busca un enfoque de innovación fundamental. Entonces nosotros necesitamos trabajar en el país, y eso lo vamos a explicar ahora dentro de un rato, sobre todo el enfoque de desarrollo territorial. Trabajar un poco en desconcentrar la gestión pública, porque la agenda lo que busca es eso, cómo desconcentramos, cómo innovamos en lo que hacemos. Entonces, eso es importante tenerlo como un principio de integración. Y otro elemento importante es el principio de no dejar a nadie atrás. Esta agenda busca ir más allá de los promedios. Por ejemplo, en los ODM, muchos de los indicadores tenían que ver con cumplir con un X porcentaje. Esta agenda lo que dice es, vamos a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Lo que buscamos es ir más allá de los promedios y tratar un poco de visibilizar a las poblaciones que comúnmente han quedado fuera del desarrollo, porque no están ni en la agenda de las políticas públicas, ni han estado en las mediciones que hacen los países para el cumplimiento de los planes de desarrollo o las políticas o los programas. Por ejemplo, es una agenda que busca entender cómo viven los afrodescendientes en Panamá, cómo viven las personas con discapacidad, cómo viven los niños, cómo viven las mujeres. Entonces, por eso necesitamos de visibilizar todos estos grupos y estas poblaciones para poder que podamos avanzar, y más en un país con unos indicadores de desigualdad tan marcados y que por décadas no hemos movido mucho. Entonces nosotros algo no estamos haciendo bien. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener todavía más esos elementos para focalizar de una mejor manera las intervenciones que hacemos. Entonces, ¿qué implica estos ODS? Primero, que si bien es cierto, es una agenda global, pero los países necesitaban tener marcos de desarrollo al 2030. Panamá, desde que adoptó el compromiso, Panamá diseñó un plan Visión de Estado Panamá 2030, que es el PEN 2030. Y este plan se hizo haciendo un análisis muy profundo de los acontecidos en materia de planificación en los últimos 3 periodos anteriores de gobierno. Es un plan que se trabajó en el marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y lo que estableció fue una serie de ejes estratégicos y de lineamientos que el país debiera empezar a trabajar hacia el 2030. O sea que Panamá tiene un marco a largo plazo hacia el 2030. Por otro lado, tenemos los planes de desarrollo del mediano plazo, que son los planes estratégicos de gobierno, que estos planes de mediano plazo lo que buscan es instrumentalizar la agenda. Y por el otro lado tenemos las estrategias
sectoriales, nacionales, que son de mediano plazo también, pero que acompañan este proceso. Igualmente, como ustedes sabrán, Panamá, cuando adopta la agenda, presentó el decreto 393, que creó la estructura de gobernanza en la implementación de la Agenda 2030. Y es una estructura que tiene tres actores importantísimos. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social como la institución que coordina la agenda social del país a través del Gabinete Social. Tenemos una dirección superior que es la Secretaría de Metas, hoy Secretaría de Ejecución y Cumplimiento, que es mejor conocida como la Torre de Control. Y por el otro lado tenemos a la Concertación Nacional para el Desarrollo, como el espacio que el país tiene donde se aglutina distintos sectores y distintos actores. Esta es la estructura de gobernanza. También quiero decirles que nosotros en este momento y ya antes de que inició el proceso de la pandemia, trabajamos en una modificación a este decreto que todavía no hemos presentado, porque si bien es cierto, el decreto actual tiene una dirección superior importante, consideramos que para la propia implementación de la agenda y del seguimiento nosotros necesitamos robustecer la participación de sociedad civil, de las academias, pero sobre todo de darle mayor actuación a las instituciones rectoras de cada uno de los pilares de la Agenda 2030. Hay una propuesta borrador para robustecer esta estructura de gobernanza en el cumplimiento de la Agenda 2030. Lo que permite este decreto, por supuesto, este decreto sentó las bases y por el otro lado, como bien decía hace un rato, estableció esos mecanismos de gobernanza, de quién hace qué y cómo se reporta y a través de qué mecanismo. Pero la idea de la Agenda 2030 es que esta estructura de gobernanza, sobre todo, sea intersectorial. Por eso es que nosotros le apostamos a robustecer con la modificación del decreto que en este momento tenemos como propuesta. La actual administración de gobierno, el presidente desde el inicio, o digamos desde el periodo de la coyuntura política, firmó el compromiso de visión de país compartida, que en este compromiso era que nos comprometíamos en que nuestro plan quinquenal de gobierno iba a utilizar como un elemento importante de trabajo el Plan Visión de Estado Panamá 2030 que les anuncié hace un rato. O sea que nuestro Plan Estratégico de Gobierno 2024 tiene en su contenido los ejes y consideró los elementos del Plan Visión de Estado Panamá 2030. Como bien aquí lo pueden ver, este es el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado 2030. Está organizado por ejes estratégicos. Esos ejes tienen distintas metas y fue un trabajo interesante porque también permitió cohesionar los acuerdos de la concertación para el desarrollo que estaban hasta ese momento. Tiene grandes líneas transversales y tiene líneas transversales emergentes también. Entonces es como quien dice la hoja de ruta que el país tiene que seguir hacia ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro plan, por así decirlo, tiene 4 pilares, nuestro plan de gobierno. Sobre todo en estos 4 pilares que descansa, busca transformar a Panamá en un país sobre todo competitivo, dejar un legado para robustecer la institucionalidad, fortalecer la capacidad y la actuación de la gestión institucional,
generar un país mucho más productivo y competitivo, y tiene un énfasis en atender a la población que están en vulnerabilidad y pobreza. Aquí pueden ver cómo se logró alinear en ese proceso de alineamiento del PEN con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el plan de campaña, que era el plan Uniendo Fuerza, y cómo quedó el plan estratégico de gobierno actual y los pilares y las prioridades que están establecidas en las 125 metas definidas. Ahora bien, es importante decirles que nosotros, desde el Gabinete Social, desde la Secretaría Técnica, le damos seguimiento a este proceso, y ahora toma mucha beligerancia la década de acción, que es la década en la cual nos encontramos a partir del 2021, que es el llamado de redoblar los esfuerzos y tratar de sumar un concierto de actores en la implementación de esta Agenda 2030 para el país. La Agenda 2030 nosotros la hemos interpretado primero con que, por un lado, establece los estándares, orienta los esfuerzos gubernamentales, lo que nosotros también tratamos de rescatar, la innovación, tratamos un poco de provocar en los actores institucionales la innovación para que no hagamos más de lo mismo. Y es un poco los procesos de capacitación e inducción que hemos estado haciendo con las instituciones. Pero también es importante rescatar la innovación que viene del sector privado y de la sociedad civil. Es importantísimo porque muchas veces allí es donde están esas ideas que nos permiten transformar la gestión pública, ¿no? Por otro lado, la agenda plantea que las políticas públicas que se diseñen tienen que pasar por procesos de consulta y de diálogos. No se puede concebir una agenda de desarrollo ni de desarrollo sostenible si no le damos mayor participación a las comunidades y a las personas, ¿ya? Por otro lado, coherencia en la gestión pública. O sea, nosotros necesitamos los procesos de alineamiento desde el nivel central hasta el nivel local y desde el nivel local al nivel central. Tiene que ir en doble vía. Por lo tanto, eso nos va a permitir que exista una mejor coherencia y poderle reducir, digamos, recursos o apalancar trabajo, intervenciones que puedan tener mejores resultados. Por otro lado, es ese equilibrio entre lo integral que involucra las tres dimensiones del desarrollo sostenible, pero que también un enfoque de derechos humanos y sobre todo la lucha contra la corrupción. Como ustedes saben y han escuchado hablar del Plan Colmena, el Plan Colmena no es más que nuestra apuesta como gobierno en ese proceso de desconcentrar la gestión pública. El Plan Colmena es nuestro acelerador en el cumplimiento de la Agenda 2030, porque lo que nosotros queremos es fortalecer la gobernanza, el gobierno a nivel provincial. Por eso es que se diseña esta estrategia con la intención de desconcentrar un poco la gestión pública y darle mayor participación a los que están a nivel territorial, con participación de los gobiernos locales, con participación de las instituciones y de las comunidades. Ustedes saben que Colmena abarca 63 distritos, 300 corregimientos que fueron seleccionados con el índice de pobreza multidimensional, que es un índice que se trabajó sobre la base de 10 indicadores para avanzar en ese ODS 1 que tiene que ver con erradicar la pobreza en todas sus formas, ¿no? Y lo que busca es atender a esos 777.000 panameños y panameñas que se nos han quedado atrás del desarrollo. Ese es
la apuesta de Colmena, y por eso Colmena se empalma con la implementación de la Agenda 2030 como nuestro acelerador en materia de políticas públicas. Colmena tiene estas 12 áreas de intervención que van en dos grandes bloques. Por un lado, son mejoras de servicios que necesitamos atender en esos 300 corregimientos, pero por el otro lado, Colmena también busca el desarrollo económico local, con esa vinculación entre estos actores, gobierno central, juntas técnicas, gobiernos locales y comunidad. En Colmena pasa el proceso de alineamiento del nivel central a nivel territorial. Por eso es que ningún plan Colmena provincial es distinto, es igual a otro. Todos son diferentes porque descansa sobre las particularidades y las necesidades que cada territorio tiene. Es nuestra apuesta de justicia social, de generar oportunidades. Es una apuesta que nosotros queremos dejar para transformar a Panamá, porque consideramos que por muchos años se han desarrollado intervenciones. El país ha tenido otros planes, pero esos otros planes han descansado mucho de la actuación central. O sea, nosotros hemos descansado cuando analizamos en el proceso de preparación del PEN, que es el Plan Visión de Estado Panamá de 30, una de las cosas que salió a la vista fue de que la mayoría de las estrategias que se diseñan en el país son estrategias sectoriales o son estrategias armadas desde el nivel central. Entonces, lo que tratamos de hacer con Colmena fue diseñar unos lineamientos marcos, pero que al final cada plan se construya a nivel provincial y que tenga las particularidades de los territorios para hacer que ese proceso sea más sostenible y que la intervención genere una movilización de actuación a ese nivel. Por eso ahí es donde está el cambio y por eso es nuestro acelerador, porque los ODS lo que plantean es necesitamos tener actuación mucho más local. Como ustedes saben, Panamá ha presentado 2 informes voluntarios. Los informes nacionales voluntarios son, por así decirlo, el proceso en que los países deciden participar para hacer un balance sobre cuál es su estatus en materia de implementación de la Agenda 2030, en materia de políticas, pero también en materia de indicadores, ¿ya? Entonces, los países deciden cuándo se presentan a estos reportes. Panamá ha presentado 2 reportes a este trabajo. Podemos decir que en el primer reporte fue un reporte sobre todo que hablaba sobre los mecanismos institucionales que estaba haciendo el país para poder tener una estructura de gobernanza y los desafíos que el país tenía en materia del cumplimiento de la Agenda 2030. Digamos que ese fue el primer reporte de Panamá. El segundo reporte ya fue un reporte de más contenido. En este reporte, que fue un reporte que se hizo el año pasado, casualmente en este mes de julio, fue un reporte que tenía 3 grandes bloques. Por un lado, eran los mensajes claves orientados a que el país reafirmaba su compromiso de Estado frente al cumplimiento de la Agenda 2030 y sobre todo en función de el plan estratégico de gobierno y nuestros énfasis y toda la apuesta en materia de la estrella de la educación y la apuesta en materia de calidad de la educación, el contexto del combate a la pobreza en materia también de salud y los avances en el cumplimiento de los ODS y las metas. Pero este reporte se nos pidió también incluir qué estaba haciendo el país para atender
la pandemia. Y allí se plantearon todas las medidas, tanto económicas y sociales, y de innovación también, que el país estaba desarrollando para la atención de la pandemia. Y por el otro lado, también el reporte incluye los desafíos que consideramos que el país tenía. Los desafíos como la desconcentración de la gestión pública, que consideramos que es el gran desafío que tiene Panamá en materia de políticas públicas, cómo nosotros le damos una mayor participación, sobre todo a los gobiernos locales, en los procesos de planificación y en los procesos de planes de desarrollo. También la importancia de tener sistemas de información mucho más robustos y las alianzas. Fueron como los grandes desafíos presentados en este reporte. En el primer reporte, Panamá presentó un reporte de 54 indicadores en función de estos ODS. Sobre todo eran indicadores que habían sido rescatados de la agenda de los ODM. Entonces, que ya el país tenía una capacidad de análisis o ya existía claridad sobre estos indicadores. Eran indicadores que el país calculaba y que había una claridad de las metadatas para estos indicadores. Entonces fue lo que el país presentó en el primer informe voluntario. En el segundo informe voluntario, que quiero decirles que para nosotros fue bastante complejo porque tuvimos que innovar muchísimo, sobre todo en materia de cómo hacíamos que los distintos actores participaran. Nosotros hicimos 5 encuestas virtuales dirigidas a sociedad civil, a sector privado, a gobiernos locales, que nos permitió, como quien dice, validar lo que se estaba considerando para el informe. Este reporte incluyó 70 indicadores. 70 indicadores, tuvimos un avance, el desafío todavía es grande, pero logramos avanzar. Y logró también reportar, este informe logró reportar indicadores del Consenso de Montevideo, que es el Consenso de Población y Desarrollo, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, en los distintos pilares, en el pilar personas, se lograron reportar 30 indicadores. Si se dan cuenta, este pilar fue el de mayor reporte porque es la herencia de los ODM, ¿no? Tenemos el pilar planeta, ahí se lograron 3, en el pilar prosperidad 18, en paz 3 y en asociaciones 6, ¿no? Igualmente se incluyeron unos indicadores complementarios vinculados sobre todo al Consenso de Montevideo. Aquí también puede ver los indicadores reportados por cada uno de los objetivos que incluyen la Agenda 2030. Quiero decirles también que en el marco del Gabinete Social y de la Mesa de Indicadores, nosotros hemos tenido sesiones de trabajo, sobre todo para discutir las metadatas de cada uno de estos indicadores, porque tiene que haber un consenso entre el indicador global, pero también cómo el país lo interpreta y cómo lo calcula. Entonces, eso pasa por discusiones entre instituciones sectoriales, entre organizaciones de sociedad civil, entre organismos de Naciones Unidas, como también en el equipo técnico de la Secretaría que acompaña estos procesos. En este momento nosotros tenemos una, por así decirlo, una radiografía completa del estado de situación de cada uno de los indicadores y cuántos están en el nivel 2 y en el nivel 3, aunque ya la Comisión de Estadística a nivel global pasó los indicadores del nivel 3 al nivel 2. Se dieron algunos cambios en las metadatas de tal manera que permitieron o permitirán que los países puedan hacer un esfuerzo para el cumplimiento de los mismos. Ahora bien, nosotros tenemos que decir también que muchos de estos indicadores responden a información que debe
emanar de los registros administrativos de las instituciones. Y aquí tenemos un gran cuello de botella, pero también es una oportunidad para el sistema estadístico nacional. De tal manera que nosotros logremos robustecer a las unidades de estadísticas de las instituciones, porque son registros administrativos que necesitamos tener mucho más fuertes, con una claridad en el manejo de la data y en el manejo de la información que nos permita a nosotros avanzar hacia ese reporte, ¿ya? Entonces aquí es un tema que estamos en conversación con el Instituto Nacional de Estadística y Censo para robustecer esas unidades de estadística. Otro elemento importante es que, como ustedes pueden ver en este gráfico, la mayoría de los indicadores vienen del Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque vienen de encuestas nacionales. Llámese las encuestas de propósitos múltiples o las encuestas de hogares, son la fuente de información principal. Tenemos también los registros que tiene el Ministerio de Economía y Finanza como segunda institución que aporta más indicadores. Igualmente tenemos a Mi Ambiente, que tiene 10 indicadores. Pero queremos decir también que para nosotros crecer en estos indicadores necesitamos mejorar los registros y los sistemas de información a nivel institucional, porque muchos de ellos van a depender de esa robustez. No vamos a poder reportarlos porque requieren de ese robustecimiento a nivel más institucional. Ahora bien, el significado de transversalizar la Agenda 2030 requiere, primero, fomentar una conciencia pública de que no es un tema de los gobiernos, sino que es un tema de todos los actores. Casualmente, yo ayer recibí el informe de una fundación que tiene capítulos en Panamá, donde hizo un reporte paralelo del ODS 16. Y ese reporte es un reporte que, si bien es cierto, no tiene toda la información detallada de la que nosotros de una u otra forma valoramos en los informes de país. Son reportes de un sector y son reportes que que cobran importancia también, porque la Agenda 2030 es una agenda de los ciudadanos, no es una agenda de los gobiernos. Nosotros como gobierno nos toca hacer un reporte, pero no quiere decir que los distintos sectores pueden construir sus propios reportes, sus propios informes, ¿ya? El detalle es que la mayoría de la data y de la información la tenemos nosotros a nivel de gobierno y de la propia gestión pública. Por otro lado, transversalizar la agenda implica un enfoque multiactor. Tenemos que tratar un poco de permear en las actuaciones de las instituciones ese enfoque multiactor, multinivel, multisectorial. Entonces, es un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gestión pública es muy sectorial. Entonces, es un tema que hay que ponerlo siempre en la mesa de discusión para lograr mayor integralidad en la política, ¿no? Otro elemento es la adopción en los contextos nacionales. Nosotros sí consideramos que Panamá ha avanzado porque nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta y hemos tenido la posibilidad de construir ya 2 reportes nacionales. También implica crear la coherencia en las políticas públicas. Cuando hablamos del proceso de alineamiento que incluye esa coherencia, ese enfoque del nivel central a nivel local, implica sobre todo en que podamos entender quién hace qué y en qué nivel, porque nos hemos encontrado con políticas y programas que se manejan en el nivel central, pero que toman actuación a nivel territorial, o a nivel territorial que no
tienen todos los elementos claves de un enfoque mucho más nacional. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer ese enfoque mucho más horizontal, mucho más de alineamiento que nos permite identificar dónde se actúa, pero también dónde no hay actuación, para poder encontrar cuáles son los vacíos de actuaciones que requerimos tener, ¿no? Por otro lado, también es importante complementar con programas y planes. También hemos identificado que hay áreas que no tienen planes, que no hay políticas. Entonces, es un tema que también necesitamos trabajar. Recordemos que recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas creó la Dirección de Planificación Territorial, que es una dirección nueva que nosotros estamos trabajando muy de mano con ellos, con la intención de poder alinear todas estas intervenciones y que se entiendan los distintos niveles y para que el nivel territorial tenga mayor actuación. Fundamental el tema de la evaluación y el seguimiento. No solamente estos informes voluntarios es para tener una fotografía en un momento determinado. Los informes voluntarios tienen que ser un instrumento de gestión para poder avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y crear mecanismos de rendición de cuentas que nos permita escuchar, tener esa escucha activa permanente que fortalezca una actuación en el nivel nacional, pero también en el nivel territorial, ¿no? Entonces, es importante siempre recordar que esta agenda es un compromiso de país, que tenemos que hacer mucho esfuerzo para que todos conozcamos estos 17 objetivos, todas estas metas y cómo cada uno desde los distintos actuaciones podemos contribuir en esa implementación. Es una agenda transformadora porque la agenda busca transformar, por ejemplo, la gestión social. Nosotros necesitamos esa transformación. Si bien es cierto, la pandemia ha tenido que, en la gestión pública hemos tenido que atender de forma directa la pandemia y en una situación de emergencia como la que tenemos, donde la relación de gobierno ciudadano ha estado muy orientado a resolver temas fundamentales vinculados a la nutrición. Pero nosotros sabemos que en la medida en que nosotros tengamos planificación, en que tengamos seguimiento, en que tengamos herramientas de trabajo, vamos a hacer de la gestión pública una gestión más sostenible y no solamente una gestión de respuesta a un momento determinado. Y por eso queremos decir que si bien es cierto, la pandemia ha exigido que como gobierno nosotros tengamos que tener una respuesta rápida, propia, también tenemos que reconocer que nuestra apuesta es dejar capacidades. Tenemos que ir a trabajar el componente de desarrollo humano de las personas. Por eso que en la medida en que la vacunación vaya avanzando, acelerándose, nosotros tenemos que entrar con los planes de desarrollo territorial que permitan más sostenibilidad y actuación de la gestión pública a nivel territorial. O sea que no solamente es ir a un corregimiento, mejorar un servicio que está bien, pero que ha ocurrido siempre, pero que no mejoramos los indicadores y tenemos, por así decirlo, en algunos indicadores hasta retroceso, como el caso de la mortalidad materna o la mortalidad infantil. Entonces, por eso es importante la transformación de lo social. Lo social no puede verse como un tema de caridad. Lo social tiene que ser visto desde un enfoque más de desarrollo. Por otro lado, la transformación económica, ¿no? Necesitamos aumentar la productividad, diversificar las actividades, sobre todo innovar.
Consideramos que la innovación es muy importante en este componente de transformación económica. La transformación ambiental, creo que lo he planteado en algunos momentos de esta presentación. No puede ser visto lo ambiental como un tema de los ambientalistas y solamente de protección. Necesitamos que las políticas públicas, todas las políticas públicas, tengan un enfoque de protección a los recursos naturales y puedan tener ese equilibrio con con la innovación, con el planeta, y tratar un poco de fomentar la innovación, de generar, por ejemplo, economías mucho más verdes, más sostenibles, ¿no? Y la transformación institucional es la clave. Sin instituciones sólidas el desarrollo sostenible no es posible, porque si no, la gestión pública se actúa, y lo decimos por defecto, o sea, seguimos actuando, atendiendo explosiones, pero no estamos dejando capacidades ni instituciones sólidas. Por eso que es importante generar estos procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales, generar procesos de inclusión donde la actuación pública cuente con la participación de las personas, de los ciudadanos, innovar en esos procesos también y sobre todo generar mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Eso que se ha hablado sobre perduría social es muy importante para la Agenda 2030. Acciones relevantes de la interacción sociopolítica, como lo decíamos hace un rato, esas modalidades participativas, incluyentes, la integración de la política, entender la dinámica nacional, local, las evaluaciones, el seguimiento a los programas, tratar un poco de generar esos mecanismos y herramientas de seguimiento para el seguimiento de las políticas públicas que mejoran resultados. Y quiero decirles que, por ejemplo, nosotros con el sistema de información Colmena, estamos trabajando en un sistema de seguimiento a toda la intervención que se está haciendo en estos 300 corregimientos que nos permiten georreferenciar y geolocalizar cada una de las intervenciones que se están haciendo. Y es importante porque el seguimiento no solamente es decir que estoy actuando, sino que necesitamos estos instrumentos que nos permiten tomar decisiones en el momento. Entonces, eso ha sido un avance. Nosotros pronto vamos a estar presentando esta nueva herramienta que ha sido desarrollada por el equipo técnico de la Secretaría del Gabinete Social con la AIG y que va a permitir mapear toda la intervención que se está haciendo en estos 300 corregimientos a nivel territorial y nos va a permitir tener reportes de información para el cumplimiento de la Agenda 2030. Bueno, y el gran desafío que tenemos en la mano es la década de acción. Es un llamado a la acción. Quiero decirles que nosotros lanzamos este mes del ODS un sello a las buenas prácticas. Es un llamado a la sociedad civil, al sector privado, a las universidades, a mostrar sus buenas prácticas. Y la idea es poder este año tener ese reconocimiento a esa actuación, pero también la idea es poder construir una certificación de sello de país sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre la base de unos estándares que vamos a presentar. Entonces, sin más, es un poco la presentación que tengo para el día de hoy, así que quedo con cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Edith. Quiero adelantarme con una interrogante que probablemente no tuviste mucho tiempo de abordar, pero probablemente está también en la mente de muchos de mis colegas. La
pandemia definitivamente ha puesto en jaque las políticas públicas de todos los estados del mundo. En ese sentido, queríamos escucharte cómo tú ves que, bueno, veníamos con una dirección, llegó la pandemia y bueno, ahora hay que hacer un poco de malabarismo, ¿no? Cuéntanos cómo ves, cómo nos ha afectado la pandemia a este proceso. Bueno, primero quiero decirles que nosotros en el gobierno, cuando inició que diseñamos la estrategia Colmena, que es nuestra acelerador de la Agenda 2030, nosotros teníamos un abordaje de 100 corregimientos por año. Estamos hablando de, ya teníamos una estructura, habíamos pasado todo el proceso de inducción, o sea, había un proceso en marcha bastante acelerado. Llegó la pandemia, nos cambió todo, y el proceso mismo de los diseños de los planes que involucraban una consulta ciudadana a nivel de los distritos seleccionados se tuvo que paralizar porque no era posible hacer el proceso. Avanzamos en presentar una propuesta de abordaje de 50 corregimientos en el gabinete, y quiero ser franca, la propuesta no pasó. Y el señor presidente lo que dijo fue: la responsabilidad nuestra son los 300 corregimientos, y lo que vamos a hacer es que el mismo proceso del Plan Panamá Solidario va a priorizar la intervención en estos 300 corregimientos. Entonces lo que hicimos fue, Panamá Solidario utilizó el índice de pobreza multidimensional para priorizar los corregimientos que comúnmente, difícilmente, quién sabe, iban a ser priorizados para que le llegara la ayuda de la situación en el que estábamos. Y lo que se hizo fue que las juntas técnicas tenían que priorizar esos corregimientos primeros. Estamos hablando de que hay corregimientos en Colmena que la única forma de llegarles es vía aérea, ¿ya? Estamos hablando de Canquintú, estamos hablando de corregimientos con, digamos, que no tienen forma de llegarle que no sea la vía aérea. Ahora bien, nosotros seguimos, lo que hicimos fue, con las instituciones, fue solicitarle a las instituciones que siguieran el proceso de alineamiento de las 12 áreas que establece Colmena para esos 300 corregimientos. O sea, que no pararan de actuar en la medida de las posibilidades. Y el otro elemento que hicimos fue que, como ya se había trabajado el plan de Colmena para Capira, la misma junta técnica ya tenía la herramienta montada. Hoy podemos decir que en contexto de pandemia, en esos corregimientos que incluyen el distrito de Capira, se han desarrollado cuantificado 176 intervenciones en Capira, realizadas por la Junta Técnica. Entonces, eso permitió probar modelos que otras juntas técnicas pudieran venir a conocer, los gobernadores pudieran conocer la experiencia. Y en este momento estamos en el proceso de aceleramiento ya de los planes de todas las provincias para que las juntas técnicas, en la medida en que el proceso de vacunación vaya avanzando, empiece la junta técnica a tener la actuación ya sobre la herramienta de las 12 áreas de intervención Colmena que están alineadas a los 17 ODS. Y quiero decirles también la parte importante que ha contribuido la pandemia es, uno, es que las juntas técnicas han podido cohesionarse. O sea, hoy por hoy las gobernaciones
y las juntas técnicas con autoridades locales se conocen más y tienen más conocimiento del territorio. Y eso es una ganancia para la estrategia. Y por el otro lado, es que el contexto de pandemia lo que le provocó a la Autoridad de Innovación Gubernamental fue que no existiese base de datos en el sector público que la AIG no pudiese analizar y valorar para dar respuesta. Y eso permite que el sistema de información Colmena pudiera alimentarse de otras bases de datos que comúnmente en un proceso normal no lo hubiéramos podido tener. ¿Ya? El sistema de seguimiento de la estrategia es un sistema mapeado que va a tener geolocalización, que va a tener un módulo en las gobernaciones, o sea, las gobernaciones van a poder darle seguimiento a la implementación del plan y eso va a permitir acelerar el trabajo que se puede desarrollar en el proceso. Pero eso es algo que en eso lo que estamos. Casualmente, nosotros mañana tenemos el diseño de uno de los planes provinciales y quiero decirle de manera virtual. O sea, no hubiéramos nunca pensado que íbamos a poder diseñar un plan provincial con toda la junta técnica, las autoridades locales, la sociedad civil de manera virtual. Bueno, entonces ya hemos ido hacia eso. Las capacitaciones, las sesiones de seguimiento las hacemos de manera virtual. Entonces, ha sido un cambio, pero hay que adaptarse a los procesos y lo que nosotros aspiramos a que si Panamá tiene que presentar otros informes voluntarios, podamos tener información mucho más fresca, información también más pertinente. Por ejemplo, nosotros no nos presentamos este año a hacer un informe, primero porque tampoco la idea es presentar un informe anual, porque el proceso mismo del diseño del plan, de estos informes, son procesos de mucha discusión y de mucho debate, y sobre todo de una reflexión conjunta. Y quiero decirles que los instrumentos que teníamos para hacer estos reportes, a la actualidad no se han podido actualizar. ¿Por qué? Porque la encuesta de propósitos múltiples que se hizo el año pasado, que fue la última que se ha hecho, se hizo telefónicamente y solamente permitió, digamos, el análisis o la interpretación de datos a nivel nacional. No nos permitió, o al INEC no le permitió hacer análisis a nivel provincial. Entonces, no tenemos nuevas fuentes de información, por lo tanto, no tenemos algo nuevo de información que reportar. De algunos indicadores sí, pero no en su mayoría. No podemos ir a reportar menos indicadores, tenemos que reportar más indicadores. Y la otra elemento importante es que casualmente este viernes tenemos una reunión con el INEC y con los equipos técnicos para valorar el trabajo que viene y cómo nosotros podemos, digamos, acompañar al Instituto de Estadística en materia de la implementación de lo que va a ser el censo experimental y también de la discusión de, por supuesto, de todos estos metadatas y todos estos indicadores que son importantes para el seguimiento de la Agenda 2030 en el país. No sé si con esto te respondo, pero eso es un poco, esa es la realidad en el cual hemos estado y nosotros, y con las herramientas con las cuales tenemos hoy por hoy para reportar. Como no, muchas gracias.
¿Algún otro participante quisiera hacer alguna interrogante, algún comentario? Las gracias de Flor María Ochi. Nos envía un comentario de agradecimiento. No parece haber preguntas por el momento. Te paso la palabra, Edgar. A decir verdad, yo me siento realmente complacido, ¿ah? Regocijado con esta presentación que nos ha hecho Edith. Es una presentación que en otros escenarios calificaríamos de excelente. Debería, no solamente por la forma, no la forma en que ella expresa, sino el contenido profundo de lo que ella nos está dando a conocer. Y yo pensando, porque le presté atención a toda su posición, yo estaba viendo dónde está la relación entre el todo y sus partes. ¿Dónde está la relación entre el pacto del Bicentenario y cerrando las brechas? Y ustedes, me parece que es un proyecto que va obviamente de la mano y que trasciende desde el punto de vista de nuestra perspectiva como país. Yo diría que incluso más allá de lo que son los mismos compromisos de desarrollo sostenible de la propia agenda. Y en la forma en que lo han estado desarrollando, me da a mí a entender que han avanzado mucho más allá y han priorizado algunos de estos temas, algunos de estos compromisos, de las metas y de las acciones, en base obviamente a nuestra propia realidad y construyendo desde el punto de vista lo que nos ha muy bien disertado Edith. Yo me quedo con preocupaciones, me quedo con, pero sanas, muy sanas, porque yo estoy viendo de buena cuenta que el país está en buenas manos del talento y la gente que está haciendo cosas importantes por el país. Lo que sucede es que debemos, quizás nos falta es las relaciones públicas, la publicidad, que la gente conozca eso en dimensión, que el país está haciendo cosas y que esas cosas están por encima de otras que realmente opacan lo que el país está tratando de construir. Aquí estamos tratando de construir un país con todas sus virtudes, yo diría que menos defectos, pero con virtudes, y que es parte de un programa de largo alcance. Entonces, yo te felicito nuevamente, Edith. A mí me parece realmente extraordinario. Y hablaba en su momento con Paulina y también decía, ¿dónde está en el caso de la exposición tuya, la de ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista académico, esa trabazón? ¿Dónde está esa trabazón metodológica, ideológica, política? Decía, bueno, mejor política, mejor Estado. Claro que sí, mejor política, mejor Estado. Pero esa política, esas mejores políticas para llevar adelante, para construir un mejor Estado, va a demandar también de cada uno de nosotros que participemos. Es interesante lo que ha dicho Edith, y el cuadro o los cuadros que ella nos ha mostrado realmente son extraordinarios, porque da cuenta que hay un examen puntual de cada uno de estos temas y dónde están los llamados cuellos de botella. Y si nosotros recogemos todo lo que ha dicho también Paulina y demás, parecieran que estuvieran trabajando la misma cosa. Y yo no diría que pareciera, sino que por el caso de Edith, se va ese proyecto, obviamente se va a reforzar
en la mía porque el bicentenario va a tener una fecha de cumpleaños. ¿Y después qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué instancia va realmente a encargarse de la construcción de este mejor país que queremos todos nosotros? Te felicito nuevamente y yo sí invitaría a todos que participen porque realmente es extraordinario y yo me siento regocijado con tu presentación, Edith. Saludos y gracias. Miren, usted ha dicho algo fundamental y yo le voy a dar mi punto de vista de las cosas que yo sí considero que ya nosotros como país llegamos a un punto en que o lo hacemos o lo hacemos. Y para mí hay varias cosas. Uno, nosotros dejamos por muchos años la planificación como una herramienta que nos permite no solamente saber lo que vamos a hacer y cómo darle seguimiento, sino que nos permite ordenarnos a nivel institucional. Porque como hemos sido el país de tener siempre indicadores económicos más positivos antes de la pandemia, aquí no era importante la planificación, porque es que algún día el modelo le va a llegar o el modelo va a incidir en el bienestar de las personas que viven en esos corregimientos o en esas comunidades carenciadas, pobres. Entonces, por muchos años no le hemos apostado, no le habíamos apostado a la planificación porque al final se actuaba por defecto. Cuando tú mirabas el engranaje institucional, tú lo que no encontrabas eran políticas, o lo que no encuentras son políticas. Y la política lo que te permite es orientarte a dónde tú vas a ir hacia el mediano y a largo plazo. Todo era cortoplacista y coyuntural. Y el otro elemento importante es la descentralización y la desconcentración de la gestión pública. O sea, este es un país de 4,5 millones de habitantes aproximadamente. Nosotros en este país nadie debiera estar sufriendo de hambre, pero tenemos indicadores o tenemos realidades en nuestras comunidades, en nuestros corregimientos, como es el caso de Chimán, en la provincia de Panamá, donde tenemos corregimientos con indicadores peores que algunos corregimientos en las comarcas indígenas, por así decirlo si queremos comparar. Entonces, siempre hemos tenido intervención, pero las intervenciones llegaban a los distritos cabeceras, no llegaba a esos lugares. Capira está a menos de media hora de la carretera principal y cuando usted va subiendo, usted se encuentra con corregimientos como el caso de Sirí de los Sotos, como el caso de estos corregimientos que están allí en unas situaciones que ni operadores de telefonía tienen, ni conectividades. Entonces, esa es la realidad del Panamá, esa es la realidad de la desigualdad que hay. Entonces, nosotros necesitamos desconcentrar la gestión pública. El gobierno le está apostando con la estrategia Colmena y bueno, llegó la pandemia y estamos atendiendo la pandemia, pero no podemos perder el norte. Pero aquí, los que vengan, las próximas administraciones, nuestra apuesta tiene que ser en desconcentrar el país y fortalecer la descentralización. Si nosotros no generamos capacidades en los gobiernos locales, que además son los que tienen allí al ciudadano, porque el ciudadano los busca, porque busca una respuesta, pero no puede esperar que venga la institución central a resolverle el día a día. Y nosotros tenemos municipios que se nos han quedado como en los años 50, no se han modernizado, no tienen ni siquiera
una capacidad de actuación. Entonces, es el desafío de Panamá para poder nosotros, la única forma de nosotros podamos cambiar esos indicadores, generar bienestar, fortalecer capacidades y respuesta con menos recursos, es si nosotros desconcentramos y le damos mayor actuación a los gobiernos locales. Bueno, pero es que los gobiernos locales, en algunas experiencias, bueno, el proceso de aprendizaje se hace haciendo. Pero si pensamos que todo lo vamos a decidir desde acá, o si pensamos que en el diseño de una planificación vamos a establecer metas, pero nosotros no involucramos a los actores que son los que van a actuar ahí, yo le digo, hay que capacitar, formar, capacitar, y no nos tenemos que cansar de eso. Porque esa figura que hoy es autoridad local, mañana es un actor en ese entorno. Y eso es lo que hay que hacer. Sobre la pregunta que me hacen de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Panamá instaló el Observatorio de Seguimiento de los ODS. Hay un observatorio. Pero está bien, pero las universidades generan mucha investigación. Hay tanto conocimiento que se genera que no está conectado con la propia gestión pública. Por eso nosotros planteamos la modificación del decreto 393, para crear una mayor trabajo entre las instituciones y los otros sectores, porque como está el decreto está bien, creó la estructura arriba, pero no así en el nivel, digamos, de trabajo permanente. Así que es una deuda que tenemos nosotros, estamos viendo en el momento preciso para hacer esa conversación y esa modificación al decreto que nos permita entonces tener una gobernanza más sólida. Muy bien, gracias. Tenemos una participación de nuestra colega Maura González. Maura, adelante. Creo que ya se retiró. Sí, bueno, agarró el cambio de hora. Bueno, no tenemos otras intervenciones. Quizás no podemos dejar de seguirte agradeciendo, Edith, por esta conferencia y en efecto seguimos pendientes como Cancillería del desarrollo de este tema y bueno, estaremos contactándote. Muchas gracias, Edith, y bueno, muchas gracias, director, y saludos a todos. Saludos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias. Saludos.